Perfecto. Entonces, yo les voy a, bueno, mi nombre es Daniela Eisen, como me presentó Paula, soy cardióloga, egresada de la Universidad de Chile y recientemente trabajando acá en la clínica alemana, así que vengo a hablar sobre hipertensión en el embarazo y riesgo cardiovascular. Entonces, para partir un poco a hablar sobre hipertensión en la mujer, la verdad es que la prevalencia de la hipertensión en la mujer, antes de los 60 años en general la hipertensión es más frecuente en pacientes masculinos, sin embargo después de los 60 años se hace mucho más frecuente la hipertensión en las mujeres, se equipara un poco con los hombres y en general tienden a tener un peor control. En mujeres jóvenes sabemos que los anticonceptivos elevan la presión en hasta un 5% de los usuarios, como aproximadamente 8 milímetros de mercurio, y eso es más frecuente cuando se usan anticonceptivos combinados. En la posmenopausia, como también ya habló muy bien la doctora Naum, en el fondo hay un aumento del riesgo de hipertensión, incluso tras ajustar por otros factores de riesgo cardiovasculares, y esto no tendría relación con el uso de la terapia de reemplazo hormonal. En el embarazo hay cerca de un 10% de gestaciones que cursan con desórdenes hipertensivos del embarazo. Eh, y varios estudios epidemiológicos han demostrado cómo esto se asocia a mayor riesgo cardiovascular a futuro y es un poco de lo que les vengo a hablar. A modo de definición, entonces, se define la hipertensión en el embarazo como sistólicas de más de 140 y diastólicas mayor o igual a 90, y lo podemos clasificar de diferentes formas. La preexistente, cuando se desarrolla antes de las 20 semanas de la gestación y persiste después de las 6 semanas posparto, que en el fondo esto es probablemente una mujer que era hipertensa y que simplemente no está diagnosticada. La hipertensión gestacional propiamente tal, que es la que se desarrolla después de las 20 semanas de gestación y generalmente resuelve las primeras 6 semanas posparto. La preeclampsia, que es cuando esta hipertensión gestacional se asocia con proteinura u otros factores de riesgo que veremos a continuación. Y también podemos tener una hipertensión preexistente a la que se superponga la hipertensión gestacional. Entonces, la preeclampsia no solamente es la hipertensión asociada a la proteinuria, sino que también en ausencia de proteinuria sí se asocia a trombocitopenia o falla renal o alteración de la función hepática o edema pulmonar. También en el fondo estaríamos hablando de preeclampsia, y es importante saber también que en el síndrome hipertensivo del embarazo, hipertensión gestacional, que aunque no tenga los elementos de la preeclampsia, pero que si ya las cifras de presión son muy elevadas, mayor a 160 de sistólica o 110 de diastólica, eso de todas maneras sí, también es en el fondo un factor de riesgo a considerar y debemos pensarlo igual que una preeclampsia y tratarlo de la misma manera. El monitoreo ambulatorio de presión arterial es un elemento importante a utilizar en estas pacientes porque cerca de un tercio de las mujeres embarazadas pueden presentar hipertensión de bata blanca. ¿Ya? Entonces el monitoreo ambulatorio de presión nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial en estos casos. Y esta es en el fondo una tabla extraída de la guía de monitoreo ambulatorio de presión de la Sociedad Chilena, publicada en el año 2017, y que nos muestra los límites normales máximos para mujeres en el embarazo según las distintas semanas de edad gestacional. Estas mujeres con hipertensión de bata blanca de todas maneras pueden evolucionar con una hipertensión benigna solamente, o algunas incluso pueden llegar a desarrollar preeclampsia. Entonces es muy importante en este sentido el monitoreo ambulatorio. Y este estudio con mapa mujeres embarazadas mostró que el aumento de las presiones diastólicas diurnas en mujeres embarazadas pesquisado con monitoreo ambulatorio lograba demostrar que se asociaba a un menor peso al nacer de hasta 68 gramos con aumento de 5 milímetros de mercurio de la presión diastólica, que en el fondo uno pensaría que es muy poco, pero aún así tiene un elemento pronóstico importante, entonces es muy relevante que lo podamos pesquisar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Existen factores de alto riesgo de desarrollar en el fondo preeclampsia y de riesgo moderado. Dentro de los de alto riesgo tenemos el haber tenido una enfermedad hipertensiva en embarazos previos, la enfermedad renal crónica, las enfermedades autoinmunes como el lupus, el síndrome antifosfolipio, las diabetes, incluso la diabetes gestacional, la hipertensión crónica y la trombofilia. Y entre los factores de riesgo moderado están las mujeres que están cursando su primer embarazo, especialmente cuando son ya mayores de 40 años,
los pacientes con algún grado de obesidad, antecedentes familiares de preeclampsia y los embarazos múltiples y la apnea del sueño. También hay algo escrito en relación a las terapias de fertilización asistida y mayor riesgo de síndrome hipertensivo del embarazo. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? La verdad es que hay mucho estudio al respecto, los ginecólogos sabrán mucho mejor que nosotros, los cardiólogos, hay estudios con vitamina C, vitamina D, con ácido fólico, muchas cosas. De las pocas que han demostrado algo de utilidad, están, bueno, los suplementos de calcio, hay algunos metaanálisis que muestran su utilidad, la suplementar a las embarazadas con calcio, pero estos en general son estudios hechos en países más subdesarrollados, donde el consumo de calcio es menor, en general en países más occidentales, donde hay mayor consumo de calcio en relación a los lácteos, no sería necesario suplementar extra a las embarazadas con calcio. Sin embargo, la aspirina sí es una intervención que tiene bastante estudio. Esto se sustenta en la teoría de que en la preeclampsia, hay un desbalance entre las prostacyclinas y el tromboxano A2, entonces la aspirina, que vendría a ser un inhibidor de tromboxano A2, podría tener alguna utilidad en prevenir el desarrollo de preeclampsia. Y tiene estudios muy antiguos, pero esto es un metaanálisis reciente del año 2017, que muestra que en un metaanálisis de 45 RCT, bien importante en el fondo, muestra que había una reducción significativa de la preeclampsia, tanto severa como de la restricción del crecimiento fetal, especialmente en las mujeres que usaron aspirina antes de las 16 semanas. Sin embargo, otros metaanálisis publicados en esta misma revista el mismo año muestran que incluso dándola antes o después, no se ve tan bien la figura, pero en el fondo antes o después de las 16 semanas, de todas maneras, tendría utilidad la aspirina para prevenir el desarrollo de preeclampsia, entonces, y restricción de crecimiento fetal. Entonces, la recomendación actual es que las mujeres con riesgo alto o moderado deben usar aspirina en dosis bajas desde, ojalá, las 12 semanas. Las de muy bajo riesgo no tendrían indicación. Y ahora, ¿cómo tratamos la hipertensión en el embarazo? ¿Cuándo la tratamos? En general, entonces, la recomendación en hipertensión gestacional o preexistente, que se le agregue una gestacional, según las guías en el fondo europea, es tratarlo con sistólicas de más de 140 y diastólicas mayor o igual a 90. En otros escenarios, por ejemplo, con hipertensiones preexistencia sin gestacional, podríamos utilizar umbrales un poquito más altos. Y para decidir el tratamiento es muy importante que pongamos en la balanza, ¿no es cierto?, el riesgo y el beneficio tanto para la madre como para el feto. Y es por eso que, por ejemplo, la metildopa, estos son algunos estudios, que la metildopa es uno de los fármacos que, si bien los estudios son muy antiguos, son desde hace 40 años, como pueden ver aquí en el Lancet publicado hace muchos años, es de las pocas que ha demostrado en el fondo un efecto positivo, si bien no disminuía la incidencia de la preeclampsia propiamente tal, sí los eventos adversos en los fetos, especialmente los abortos, como se ve ahí en la mid-pregnancy, en las mujeres tratadas con metildopa, y es por eso que las guías todavía, en base a esos estudios muy antiguos, siguen recomendando la metildopa como una de las terapias de elección para el tratamiento de los síndromes hipertensivos del embarazo con un nivel de evidencia B. También podemos ocupar la betalol y bloqueadores de los canales de calcio con un poco menor de nivel de evidencia. Las mujeres que usen previamente inhibidores de enzima angiotensina, ARA2 o inhibidores de la renina deben discontinuarlo en el embarazo porque sabemos que se asocia a malformaciones fetales. Entonces, mujeres que cursen con cifras sistólicas de más de 170 o diastólicas de más de 110, tenemos que hospitalizarlas, ¿no es cierto?, y para ver si hay daño de algún otro órgano blanco y tratar la emergencia hipertensiva. En crisis hipertensivas podemos ocupar drogas endovenosas como la betalol, que es lo que más utilizamos. En caso de que las pacientes tengan edema pulmonar, se puede usar también bombas de nitroglicerina, como sale aquí. Todo, obviamente, los niveles de evidencia en embarazos son un poco más bajos porque es muy complejo hacer estudios en estas pacientes. Y siempre el parto, en el fondo, la interrupción del embarazo puede ser una indicación que no vamos a ahondar mucho en esta presentación, pero hay ciertas indicaciones para interrumpir el embarazo, obviamente, en estos casos.
La hidralazina, que se usó por mucho tiempo, hoy en día se sabe que no es la de mayor elección, se puede utilizar, pero no es de elección, es preferible siempre usar el labetalol o inhibidores de los bloqueadores de los canales del calcio. Y cuando ya es una hipertensión que se genera en el posparto o hipertensas preexistentes, por ejemplo, después de haber tenido al bebé, lo que tenemos que hacer es ya ir a tratarlas como personas hipertensas en el fondo crónicas y ir a las guías de hipertensión y ver qué es lo que vamos a utilizar. La metildopa se asocia un poco más de riesgo de depresión postparto, entonces ahí si es que es una hipertensión gestacional y que después simplemente vamos a ir disminuyendo la dosis progresivamente, podemos ocuparla un poco en el postparto, pero si ya es una mujer que sabemos que es hipertensa, que va a quedar en el fondo hipertensa crónica, que era una hipertensión preexistente y que va a requerir a largo plazo tratamiento, es mejor hacer el cambio por IECA o ARA2, por ejemplo, que son buenas alternativas y que son seguros, por ejemplo, en la lactancia materna. ¿Y por qué todo esto es relevante? Y esta es la segunda parte de la presentación. ¿Y por qué queremos hablar de esto hoy día? Porque sabemos que este síndrome hipertensivo del embarazo no solamente es importante en el embarazo y para los outcomes fetales, sino que tiene un efecto en la salud de la mujer a largo plazo, y eso es lo más importante de lo que yo les quiero hablar. Esto es un estudio de Karen Melchior, que ella es una italiana que ha publicado mucho al respecto, que muestra estos son mujeres que están embarazadas y hacen un estudio con ecocardiograma de la presencia de disfunción diastólica, por ejemplo, y en los pacientes que tenían preeclampsia, tanto mientras más precoz era la preeclampsia, de mayor riesgo de hacer, por ejemplo, disfunción diastólica, y esa se sostiene incluso en el posparto, que es la columna negra. Lo mismo en pacientes con preeclampsia de término, un poco menos riesgo que cuando es pretérmino, pero de todas maneras aumenta el riesgo versus los controles, que es mucho menos riesgo. Y lo mismo ocurre también con la incidencia de hipertrofia ventricular izquierda en estudios con eco en embarazadas, y su prevalencia mucho mayor en pacientes con preeclampsia, más frecuente en el pretérmino, y que se sostiene incluso el riesgo una vez posparto. Y también en estas alteraciones de la geometría del ventrículo y la relación que se tiene con la función del ventrículo izquierdo volvía a ocurrir lo mismo. También hay mayor riesgo de desarrollar hipertensión esencial a futuro. Y ese riesgo también es dosis dependiente, lo llamamos en el fondo. Si es una hipertensión gestacional solamente, el riesgo aumenta de un 20% de desarrollar hipertensión a futuro, hipertensión esencial, a un 40%, y si ya en mujeres con preeclampsia el riesgo incluso aumenta hasta un 60%. Entonces, mientras más precozmente se desarrolla la hipertensión en el embarazo, mayor va a ser el riesgo, y si la paciente tiene preeclampsia, el riesgo es mayor aún. En esta serie japonesa publicada en 2017, Mito muestra cómo incluso tras ajustar por otros factores de riesgo cardiovasculares como el índice de masa corporal, el consumo de sal y la historia familiar de hipertensión, de todas maneras el hecho solamente de, bueno, y la edad, el hecho de tener hipertensión en el embarazo de todas maneras aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión a futuro. Y que es también un poco lo mismo que vemos en esta serie, que es muy extensa, donde el 30% de las pacientes con hipertensión en el embarazo podían desarrollar hipertensión esencial a 10 años plazo, versus aquí los que no tenían en el fondo hipertensión, que las curvas son, obviamente aumenta el riesgo a la medida que va pasando los años, pero es mucho mayor en pacientes con hipertensión en el embarazo, hasta de 12 a 25 veces el primer año, hasta 10 veces a los 10 años y 2 veces mayor riesgo a los 20 años. O sea que en el fondo son pacientes que vamos a tener que seguir de por vida. Y esto es mayor en la medida en que es más severa sea la hipertensión del embarazo. Si más severa es en el fondo si es una preeclampsia más severa o versus una hipertensión del embarazo sin preeclampsia, el riesgo va a ser menor. También hay más riesgo de tener calcificaciones coronarias a futuro. En este estudio, el PREPFEM, en 660 mujeres en Holanda, también la preeclampsia se asoció a 3,5 veces más riesgo de tener calcificaciones coronarias a 30 años, incluso después de ajustarlas por IMC. Si bien cuando ajustaron en este estudio, cuando ajustaron por hipertensión, el riesgo disminuía, seguía siendo mayor en las mujeres que tenían preeclampsia. Y acá se ve
cómo la preeclampsia va, uno de cada 3 mujeres con preeclampsia puede desarrollar estenosis coronaria. Esta es una imagen en un angiotac, esto en un estudio que se hizo con angiotac coronario en el fondo, y 1 de cada 3 mujeres por preeclampsia tenía mayor riesgo de hacer esta estenosis coronaria versus 1 de cada 5 en las pacientes controles. Estas en general se presentan desde los 45, 55 años y un promedio de 10 a 16 años posparto. O sea, en el fondo esto no, si bien ocurre de forma precoz, también el seguimiento es muy importante que lo hagamos a largo plazo. También aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. Esto es un estudio publicado en Florida en seguimiento de la mayoría de los partos en hospitales de Florida entre el 2004 y el 2010, y las rehospitalizaciones de esas pacientes en los 3 subsiguientes años, y las mujeres que habían tenido hipertensión del embarazo tenían más riesgo de hospitalizarse por causas cardiovasculares, y el 80%, casi el 80% de estas rehospitalizaciones, cuando eran por causas cardiovasculares, eran por insuficiencia cardíaca. Aumenta el riesgo también de isquemia, de stroke, de eventos cardiovasculares en general. Estos son también otro estudio de Melchior, de Karen Melchior, en pacientes con preeclampsia versus uneventful pregnancies, y el riesgo de enfermedad isquémica, de stroke, de tromboembolismo venoso, e incluso de muerte es mayor en las mujeres por preeclampsia a largo plazo. Y estos eventos, los eventos coronarios mayores, son más frecuentes mientras mayor sea la severidad de la hipertensión en el embarazo. La columna roja son las mujeres con preeclampsia, el azul en las mujeres con embarazos sin eventos, la curva verde es cuando se asociaba a fetos de bajo peso al nacer, y la curva morada es cuando se asociaba a partos prematuros. Entonces, tiene un efecto dosis dependiente, como habíamos dicho de forma previa. Y el tener preeclampsias recurrentes en el embarazo, o sea, en un embarazo y después volver a tenerlo en otro embarazo, también aumenta el riesgo versus haber tenido solamente una preeclampsia en un embarazo y que después los otros embarazos sean más sanos. En el fondo también eso es mayor potencia de riesgo cardiovascular a futuro. Ahora bien, en este estudio del JAMA del año 2019, esto es una serie noruega de casi 20.000 pacientes, que lo que me gustaría destacar aquí es que ellos igual dijeron, bueno, pero estas mujeres también tienen más frecuencia de otros factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, cuando lo ajustaban por otros factores de riesgo cardiovasculares, especialmente el índice de masa corporal y la hipertensión en estas pacientes, confería cerca de un 77, es el promedio, por ciento del riesgo extra, ¿ya? De estas mujeres porque preeclampsia tener mayores eventos cardiovasculares futuros. Entonces, si bien el haber tenido la preeclampsia, que es algo que probablemente ya una vez que la tuvo la mujer no es algo que nosotros podamos modificar ese factor de riesgo, si modificamos los otros factores de riesgo, le restamos un importante componente de este exceso de riesgo que tiene la mujer de desarrollar eventos cardiovasculares a futuro. Y es por esto que en las guías del 2011, ya hace 10 años en el fondo, se reconoce a el síndrome hipertensivo del embarazo como un factor de riesgo importante a considerar en la evaluación de riesgo cardiovascular en la mujer. Eso era de lo que yo les quería hablar. Es muy importante entonces que hagamos un seguimiento apropiado de estas pacientes, que no solamente se resuelva el síndrome hipertensivo del embarazo y después ellas queden en el fondo sin ningún tipo de control, sino que lo más relevante va a ser que controlemos a estas pacientes, que ellas sepan que tienen un mayor riesgo a futuro y que les hagamos un seguimiento de forma anual probablemente, o cada ciertos años en el fondo, de todos sus factores de riesgo cardiovasculares para ver si van desarrollando hipertensión y ir controlando los otros factores de riesgo para disminuir la posibilidad de eventos mayores a futuro. Eso, muchas gracias.